Quiero hablar con usted acerca de esta mujer llamada Noemí, que la encontramos en el libro de Ruth, porque esta mujer llamada Noemí, dice la Biblia, que se va a residir a los campos de Moab, porque hubo hambre en el país. El punto que quiero tratar contigo es que las cosas mejoran cuando uno se vuelve a Dios. Las cosas mejoran cuando uno se vuelve a Dios. Es decir, que puede haber un incrédulo que no conoce a Dios, que no ha querido nada con Dios, que quizás ha escuchado pero no ha querido recibir, pero un día decide entregarse a Dios, un día redecide hacerle caso a Dios y esa persona, y nosotros somos testigos de eso, somos testimonio de eso, de que las cosas empiezan a mejorar, empiezan a cambiar para bien. Pero también un hijo de Dios, hermano, también, o un salvo, vamos a decir, alguien que ya es salvo, pero que no ha caminado en la voluntad de Dios. Cuando esa persona se vuelve a Dios y se vuelve a la voluntad de Dios, las cosas comienzan a mejorar. Es decir, que las cosas no mejoran por accidente. Las cosas no mejoran por accidente. Alguien dijo que hay gente que espera que las cosas cambien permaneciendo haciendo lo mismo, no pueden cambiar. Si sigo haciendo lo mismo, las cosas el resultado siempre va a ser el mismo. Si yo quiero que las cosas cambien, debe de haber un cambio también en lo que produce ese cambio que yo deseo, lo que yo espero. Ahora, esta mujer y este hombre llamado Elimelech dice que se van a residir a los campos de Moab. Ahora, cuando ellos decidieron irse para los campos de Moab, creo yo que Dios empezó a tratar con la mujer, con llamada Noemí. ¿Por qué? Porque tal vez ella fue la que se empeñó en irse a los campos de Moab. A veces uno, cuando es corto de vista, y nos ha pasado, somos cortos de vista en lo espiritual, y a veces le ponemos más interés a lo terrenal, a lo físico, a lo material, a lo que uno mira. A lo que se ve solamente. El hombre así es. Mire, el hombre cuando se casa, mire mi hermano, no busca la más feita, ¿verdad que no? Busca la más bonita. ¿Por qué? Porque quiere lo que él mira. Pero cuando se busca lo espiritual o se busca el conjunto de todo, pues obviamente uno debe de buscar la figura y todo, pero también su humildad, su sencillez, su espiritualidad, su deseo de servir a Dios y todo aquello que va a ayudar realmente, que va a ayudar, a menos que la persona lo quiera algo temporalmente solamente. Pero cuando uno mira solamente lo terrenal, uno es dado a cambiar como Noemí, a tomar un camino, a dejar su casa, a dejar su tierra, a dejar el lugar donde Dios la puso, el lugar donde Dios dijo que edificarían, que serían bendecidos. Y ellos salen y se van a los campos de Moab. Y quizás Elimelech era un hombre débil de carácter, quizás por no pelear con la mujer, dijo, bueno, pues vamos, pues, con tal de no pelear con esta mujer, quizás dijo, vaya usted a saber qué fue lo que pasó. Pero realmente para permanecer en la voluntad de Dios hay que tener carácter, hay que tener voluntad fuerte, hay que decir, Señor, yo voy a permanecer, porque si comparamos la parábola del sembrador, donde dice que hay semilla que cae junto al camino, que la oye, no la entiende y el diablo arrebata lo que es sembrado en el corazón. Pero también hay semilla que cae entre pedregales, y la semilla que cae entre pedregales es aquella que se recibe con gusto, con gozo, con alegría, pero no tiene raíz profunda, no tiene esa firmeza para que permanezca. Y en el momento del gozo y de la alegría recibe, corre, brinca, grita y dice voy a permanecer, pero como este caminar, mi hermano, es un caminar en este mundo. Un caminar cristiano en este mundo donde hay dificultades, donde hay problemas, y cuando uno decide en su corazón y uno tiene carácter para permanecer y decir yo voy a permanecer, aquí Dios me puso, aquí Dios me tiene y voy a permanecer. Pero Noemí y Elimelech, ellos salieron para los campos de Moab, salieron a probar suerte. Uno debe realmente, hermano, de tomar en cuenta a Dios. Diga conmigo, tomar en cuenta a Dios.
Porque el que no toma en cuenta a Dios se traspasa de muchos dolores, tiene muchos sufrimientos innecesarios. No era necesario ese sufrimiento que se puede estar pasando. ¿Por qué? Porque quizás no se consultó a Dios, no se tomó en cuenta a Dios. Por eso, Señor, quiero que me guíes y quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y dice el versículo 3 que murió Elimelech y entonces las cosas empezaron a trabajar para mal. ¿Por qué empezaron a trabajar para mal? Porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Es decir, que si Dios me está podando para que dé más fruto, amén, pues va a doler, obviamente. La poda duele, mi hermano. Eso es una cosa. Pero otra cosa es estar perdiendo a causa de estar fuera de la voluntad de Dios. Yo creo que Dios bendice, mi hermano. Yo creo que tarde o temprano Dios bendice. Y los que hemos mirado la bendición de Dios es que en alguna época y en alguna etapa de nuestra vida en el Evangelio tuvimos que permanecer a pesar de no estar viendo lo que queríamos mirar. Pero permanecer, tarde o temprano se manifiesta la bendición de Dios. Tarde o temprano pasan cosas buenas porque vienen de parte de Dios. Diga conmigo, cosas buenas. Y entonces las cosas para Noemí empezaron a trabajar mal y para Elimelech. Dice que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Estaban fuera de la voluntad de Dios. Se fueron sin permiso de Dios. Fueron a residir en una tierra donde Dios no les había dicho que estuvieran. Y el versículo 4 dice que ellos, los hijos, se casaron con mujeres moabitas. Y es que, mi hermano, el hombre busca solución a su problema. Nos enfrentamos a problemas. Y uno busca solución al problema, obviamente. Bueno, murió el papá. Bueno, de cualquier manera, hagamos vida en esta tierra. De cualquier manera, mira, nos buscamos una mujer, nos compramos una casita, tenemos familia y salimos adelante. Y entonces ellos se casan con esas mujeres, con las mujeres moabitas de las cuales Dios había dicho que no tomaran para mujeres. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Dice que habitaban ahí unos 10 años, porque fíjese, mi hermano, que Dios da tiempo para que uno enmiende. Pero el versículo 5 dice, murieron también los 2, Mahalón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Ahí se empezó a dar cuenta que las cosas no funcionan, hermano. A veces uno va dando en contra de la voluntad de Dios. Yo no sé usted, pues, pero alguna vez a mí me ha pasado que voy dándole en contra a la voluntad de Dios. Y aunque ya sé que las cosas no van saliendo bien, de cualquier manera sigo ahí tratando de que funcionen. Qué tremendo es tratar de que las cosas funcionen cuando ya se miró decididamente, abiertamente, que ahí no es. Y que así no es. Pero Dios quiere que yo alcance la bendición. Dios tiene bendición para nosotros. Dios tiene bendición para su pueblo. Pero esta mujer se le mueren los hijos. Dice el versículo 6, que entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Y ahí ella decide volver al camino de Dios o a la voluntad de Dios o al lugar donde Dios los había puesto. Al lugar donde Dios, mira, aquí te voy a bendecir, aquí te voy a guardar. Y es que, mi hermano, cuando estamos en el lugar que Dios nos quiere, cuando estamos haciendo lo que Dios quiere, mire, mi hermano, Dios envía cuervos como con Elías para que nos den de comer. Dios envía, dice, ahí yo te voy a dar. A Isaac, después de que muera Abraham, le dice Dios a Isaac, mira, no desciendas a Egipto y yo te bendeciré en esta tierra. Porque había hambre, hubo otra hambre aparte del hambre que había habido en los días de Abraham. Y entonces le habla Dios a Isaac, no desciendas a Egipto, te bendeciré. Y aquel hombre sembró ese año y cosechó al 100 por 1. Es decir, que mi hermano, que cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios hace milagros, hermano. Dios hace milagros. Por eso nosotros no dependemos de los hombres, dependemos de Dios. Dependemos del Dios que cuida de nosotros, que realmente está con nosotros. Y entonces ella se regresa o se levanta para ir con sus nueras al lugar donde a ella Dios la quería, donde Dios la había puesto y había ido solamente a perder a la tierra de Moab.
Dice el versículo 7 que salió del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Mire, mi hermano, volver es bonito. Volver es, hermano, volver realmente es como el hijo pródigo cuando volvió en sí y dijo, me levantaré. ¿Qué momento tan maravilloso, mi hermano? Qué momento tan maravilloso, porque cuando yo recibí a Cristo y dije, sí, Señor, ahora sí ya, se acabó eso de andar jugando. Se acabó eso de que solamente te busco cuando te necesito. Se acabó eso de que quiero caminar en 2 caminos. Qué momentos tan maravillosos cuando uno hace la decisión. Y el momento de Noemí de decidir, voy a volver a la tierra de Judá. Cualquiera le podría decir, ¿y qué tienes allá? No, pues ya ahora nada. Ahora no tengo nada. Pero Dios puede hacer algo. Pero es maravilloso el momento de decir, voy a volver. Voy a hacer las cosas bien. Me voy a someter a la voluntad de Dios. Voy a caminar con Dios. Dice que ella regresa hacia Judá. Y el versículo 8 dice que Noemí dijo a sus 2 nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre. Dice que el Señor tenga misericordia de vosotros, de vosotras, como la habéis tenido con los muertos y conmigo. Y entonces me doy cuenta de una Noemí que ya no tiene condiciones, ya no hay arrogancia, solo hacer lo correcto delante de Dios. Ya no hay condiciones. Y es que, mi hermano, a veces uno patalea demasiado, hermano. A veces, hermano, Dios nos quiere meter en un camino donde que va a ser de bendición para nosotros, pero a veces pataleamos demasiado, mi hermano. Pero Noemí, ahí ya no tiene condiciones. Ahora ya ella está dispuesta a tener solamente lo que Dios le dé. Diga conmigo, lo que Dios me dé. Porque va a sus 2 nueras, pero dice, no, pero ahora ya no se trata de la arrogancia, ya no se trata de poner condiciones. Porque, no sé usted pues, pero a veces el corazón se enorgullece, mi hermano. Y uno se siente como la mamá de los pollitos, ¿verdad? Es como cuando se imagina que la muchacha anda, o el hijo de uno anda enamorando a una muchacha y uno dice, no, yo no quiero a esa, no, es este y aquella. A usted no le ha pasado, por supuesto. Y luego, ¿qué hijo? ¿No te quiso la muchacha? No, ella se lo pierde. Pero llega el momento cuando ya no hay condiciones. No, sí. Ya no hay regaños. Ya no hay condiciones. Ya no me creo más que los demás. Ya no me creo de que bueno, si quiere algo, pues tiene que hacer esto y ese no. Ya no hay condiciones. Ahora sí, lo que Dios me dé, diga conmigo, lo que Dios me dé. Lo que Dios me dé. Señor, lo que tú me des. Bueno, si alguna quiere ir conmigo de regreso a Judá, pues es que Dios me la está dando. Pero no las voy a obligar, al contrario, las voy a animar que regresen a la casa de su padre, de su madre, a sus dioses. Dice ahí el versículo 9, que el Señor os conceda y que hayáis descanso cada una en la casa de su marido, otro marido nuevo. Entonces las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Versículo 14, ellas alzaron su voz y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y es que hay momentos de decisión, mi hermano. Versículo 15. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero versículo 16 dice, pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, y donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Mira lo que la reacción de Ruth, versículo, sigue diciendo, así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Dice, y al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Y entonces Noemí está dispuesta ahora que lo que Dios le dé. Además,
en ese momento se miró que las cosas empezaban a mejorar, porque Dios le pone una ayuda fiel. Todos necesitamos ayudas, pero cuando nos buscamos la ayuda, a veces echamos a perder el asunto, mi hermano. Echamos a perder el asunto porque calificamos humanamente. El pastor puede calificar a una ayuda ministerial humanamente, pero cuando Dios la pone, diga conmigo, cuando Dios la pone, cuando Dios pone la carga en el corazón, cuando Dios es el que trae a aquella Ruth, que va a estar dispuesta a dejar su casa, que va a estar dispuesta a mostrar fidelidad, que está dispuesta a permanecer hasta el fin. Porque, repito, nos buscamos una ayuda. ¿Qué hicieron los hijos de Elimelech, Mahalón y Kelión? Se buscaron su ayuda, pero no le oraban a Dios. No dijeron como Abraham. Abraham le dijo a su criado Elimelech, le dijo: mira, necesitamos buscarle esposa a mi hijo, pero prométeme, júrame por el Señor, que no le vas a conseguir una de aquí de esta tierra, sino que irás allá a la casa de mi padre, allá a mi parentela, y vas a escoger una para que sea la esposa de mi hijo. Fíjense que Mahalón y Kelión no hicieron eso. Ellos dijeron: aquí hay moabitas, ¿para qué queremos tanta espiritualidad? ¿Para qué queremos que conozcan al Dios de Israel? Pero cuando Noemí se entrega a la voluntad de Dios, cuando Noemí dice: Señor, lo que tú me des, ya no hay condiciones. Ya no hay de que bueno, si quieren, aquí está lo que ustedes necesitan. No, ahora lo que Dios me dé. Y cuando Dios le provee una buena ayuda. Repito, todos queremos una buena ayuda. Todos. Una ayuda que sea fiel, una ayuda que realmente sea ayuda, una ayuda que no le ponga carga a la canasta. Porque a veces tenemos solamente una ayuda que le pone carga a la canasta, mi hermano. Pero cuando hay una ayuda que Dios nos dio, diga conmigo, que Dios nos dio. Y entonces Ruth está decidida. Y dice que Noemí vio que Ruth estaba decidida a ir con ella y no le insistió más. Dijo: bueno, ahora somos dos. Ya no somos uno, somos dos. Versículo 19. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. ¿Cómo llegarían, mi hermano? ¿En qué condición llegarían que toda la ciudad se conmovió? Dice ahí que dijeron: ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo: no me llamen Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Fíjese, mi hermano, que ella lo que hizo fue reconocer sus faltas. Reconoció que se había salido de la voluntad de Dios. Porque ella dice ahí, dice el versículo 21, dice: llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Reconoció sus faltas, reconoció que se había salido de la voluntad de Dios. No hay que salirnos de la voluntad de Dios. Hay que permanecer en la voluntad de Dios. Hay que decirle: Señor, si me salí de tu voluntad, ayúdame a entender. Quiero ver tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es la que me trae bendición. Repito, el punto de esta noche es, mi hermano, que las cosas mejoran cuando uno se vuelve a Dios. Las cosas mejoran cuando uno se vuelve a Dios. Estaba leyendo el libro de una hermana, una predicadora, que Dios la llamó a predicar allá a principios del siglo pasado. Y ella no quería ir. En ese tiempo las mujeres no predicaban, hermano, predicaban los hombres. Dice que le decía al Señor: Señor, si yo fuera hombre, no me decías 2 veces. Pero soy una mujer en aquel tiempo, mi hermano. Y no quería ir a predicar, pero enfermó, se le murieron creo que 5 hijos, hermano. Los fue enterrando de 7 años, de 5 años, de 3 años, hermano. Uno moría 1 año, el otro moría a los 2 años, el otro moría a los otros 2 años. Y ella misma, cuando murió el último, ella enfermó a causa de la muerte del hijo. Obviamente el enemigo estaba tomando ventaja y estaba enferma grave.
Pero dice que dice ella en su libro, dice, pero cuando le dije, sí Señor, sí lo voy a hacer. Voy a ir donde tú quieres que yo vaya. Ella al instante empezó a mejorar mi salud. Al instante. Y me doy cuenta cómo las cosas mejoran cuando uno se vuelve a Dios. Cuando uno hace la voluntad de Dios. A veces nos pasa lo de Pablo, porque Pablo iba persiguiendo cristianos. Y el Señor Jesús le tuvo que hablar y le dijo, Pablo, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón, contra esa estaca con pico y darte golpes. No te das cuenta que esa no es mi voluntad. Y estuvo ciego, estuvo sin comer, sin beber. Y tuvo que ir a alguien a decirle, hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recobre la vista. ¿Era la voluntad de Dios que perdiera la vista? Obviamente no. Sin embargo, cuando uno se sale de la voluntad de Dios, a veces hay problemas. Fíjese, mi hermano, que si te enfrentas a un problema, pregúntale a Dios. Repito, si me están podando, gloria a Dios, me están preparando para que dé fruto. Hay cosas que no las aprendo didácticamente, a veces las tengo que aprender de bulto, hermano. Las tengo que aprender por pasar situaciones difíciles. Pero si me están podando, voy a dar fruto. Pero si no es poda, si es consecuencia de estar fuera de la voluntad de Dios. Y entonces, esta Noemí, cuando vuelve, dice el versículo 22, dice que volvió Noemí con ella. Y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Era tiempo de cosecha. Diga conmigo, de tiempo de cosecha. La pregunta es, ¿ella tenía algo que cosechar? La respuesta es no, obviamente. No tiene nada que cosechar. La Biblia me enseña que hay que sembrar en todo tiempo. Hay que sembrar y hay que sembrar en la voluntad de Dios. Porque hay un tiempo cuando Dios quiere restaurar. Era tiempo de cosecha, pero era tiempo de restauración para la vida de Noemí. Capítulo 2, versículo 1. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y entonces, usted que sabe la historia, Noemí empezó a reconocer autoridad. Diga conmigo, reconocer autoridad. Yo no sé quién mandaba en la casa de Noemí, mi hermano. Si mandaba Elimelech o mandaba Noemí. Pero cuando uno está en orgullo, cuando uno está inflado, uno no reconoce autoridad. Uno dice, ¿qué me va a enseñar? ¿Y qué me va a decir? Pero ahora que está en una situación donde ella reconoce el trato del Señor ha sido duro conmigo. Y entonces ella lo que empieza a hacer es a reconocer autoridad. Estaba ese hombre llamado Boaz. Dice que Ruth le dijo, te ruego que me dejes ir a recoger espigas. Dice que ella le respondió, ve, hija mía. Partió pues, versículo 3, partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. Versículo 8. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Y entonces veo que ahora no solamente Noemí, sino que Ruth empezó a reconocer a los siervos de aquella autoridad, porque dice el versículo 9, fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Y entonces, que ahora que Noemí ha vuelto a la voluntad de Dios, ahora no solamente ella está reconociendo autoridad, sino que también Ruth la moabita. Ruth, que ahora viene a ser la ayuda ministerial, voy a decir, la ayuda ministerial que Dios le dio a Noemí para poder edificar una casa, para poder levantar una casa. Y entonces ahora Ruth empieza a reconocer autoridades ministeriales.
y a los siervos de aquella autoridad. Dice el versículo 17, que ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como un efa de cebada. Entonces empezó a prosperar con esa autoridad espiritual. ¿Sabe que la voluntad de Dios es que nosotros prosperemos, mi hermano? Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que perdamos. La voluntad de Dios es que prosperemos. La Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Un día lo dije, algunos piensan que la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será quitado. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido, vendrá por añadidura. Entonces yo sí espero las añadiduras. Y Ruth y Noemí empezaron a prosperar con esa autoridad espiritual que Dios les puso en su camino. Porque es tiempo de restauración. Dios amaba a Noemí, mi hermano. Dios amaba a Noemí. Realmente la amaba. Mire, le quitó al marido. A Elimelech dijo, te lo voy a quitar porque ese quitar va a hacer que tú reacciones. ¿Y qué cree que pasó? No reaccionó. No reaccionó. Dijo, con marido y sin marido a mí me da lo mismo, dijo. Mis hijos, búsquense una mujer. Y los hijos se casaron. Y los hijos agarraron una muchachas ahí. Y dijeron, bueno, ya la hicimos, ya estamos otra vez en casa llena. Pero el punto es de que Dios amaba a Noemí. Dios amaba a Noemí. Y Dios dijo, bueno, no reaccionó cuando perdió el marido. Creo que se dio, gracias a Dios, levantó las manos y dijo, gracias, Señor. No sé, yo no sé si hizo eso, ¿verdad? Pero posiblemente. Pero ahora pierde los hijos. Y al perder los hijos, ahora sí, tiene que decidir, ¿qué hago aquí? ¿Nunca se ha preguntado qué hago aquí en este mundo yo? Porque creo que el domingo les decía, trabajar es parte de la vida. Es parte. Levantarse temprano, 5 de la mañana para ir a trabajar, regresar en la tarde, hermano, cansado y arreglar la casa, aspirar, hacer de comer, hermano, limpiar, levantar platos, levantar lo de la mesa, lavarlo, arreglarlo, irse a dormir, levantarse temprano, otra vez hacer lo mismo. Yo no vine al mundo a eso, hermano. Por supuesto eso lo voy a hacer, claro. Pero ese no puede ser todo el propósito de Dios. Dentro de eso debe de haber un propósito más grande. ¿Qué estoy haciendo aquí en este mundo, Señor? ¿Qué estoy haciendo aquí? Noemí se preguntó, ¿qué estoy haciendo? Se me va a ir la vida en Moab, fuera de la voluntad de Dios. Qué feo será que se nos vaya la vida fuera de la voluntad de Dios. A nosotros no, obviamente, pero los que están allá afuera, los borrachos, los drogadictos, hermanos, los idólatras y todos aquellos que no quieren responderle a Dios, están perdiendo su vida. Porque también están trabajando, hermano. También están sufriendo. También en invierno les da frío. También en verano les da calor. ¿Para qué? ¿Para qué esas calores, hermano, de 95, por lo menos aquí? 95 grados en ese estado y en tiempo de frío, hermano, congelado. Señor, ¿no hay un propósito en todo esto? No hay un propósito espiritual. Y entonces Ruth y Noemí empiezan a prosperar con esa autoridad espiritual. Yo creo que dirían, esto es lo que Dios tenía para nosotros. Versículo 20 dice que Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad. Capítulo 2, versículo 20. Porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente. El original no dice nuestro pariente, él dice nuestro redentor. El pariente cercano era el que redimía. Es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Ahora Noemí sabía que había una bendición que venía de Dios. Era una bendición que había que tomarla a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios. Porque Dios fue el que puso la ley de la redención. Él dijo, si un hombre muere
que su pariente, su hermano, su pariente más cercano, redima a la viuda, para que el nombre del difunto no se pierda. Fue Dios el que lo dijo. Dios dio un camino de redención, pero va a ser a la manera de Dios. Otra día conmigo, a la manera de Dios. Yo quiero hacer las cosas a la manera de Dios. Y dice el versículo ahí, que ella dice, Él es nuestro Redentor. Dios había dado esa ley. Versículo 21. Entonces Ruth la Moabita dijo, además Él me dijo, debes de estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Fíjese que estaba diciéndole el lugar en que debería de estar. Capítulo 3, versículo 1, dice, después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Fíjese, mi hermano, que Noemí entendió que no podía quedarse con Ruth para siempre. Entendió que Ruth necesitaba una cobertura. Entendió que Ruth necesitaba una cobertura. Qué bueno que estaba con ella. Qué bueno que estaban juntas. Qué bueno que ella no estaba sola, pero dijo, hija mía, no he de buscar para ti, no he de buscar una seguridad para que te vaya bien. Entendió que no podía quedarse con Ruth para siempre, que Ruth necesitaba quien la levantara. Y es que, mi hermano, cuando empezamos a pensar en los demás más que nosotros, es cuando nosotros somos efectivos. Realmente es cuando nosotros somos efectivos. Yo no sé usted, pero yo, viniendo de un trasfondo en el mundo, yo lo que buscaba era algo para mí. Yo no pensaba en los demás, en hacerle un bien a los demás. Pero Noemí tuvo que entender que hay que pensar en los demás, sobre todo aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Ruth estaba bajo la responsabilidad de Noemí, porque Noemí se había sometido y Noemí había dicho, yo voy a estar contigo. Donde tú vivas voy a vivir yo. Donde tú mueras ahí me moriré yo. Y entonces ahora ella tenía una responsabilidad. Eso es lo bonito de las coberturas ministeriales, mi hermano, que tienen una responsabilidad. Por eso el que agarra un trabajo en Dios como por diversión, puede ser el pastorado, o puede ser instruir niños, o puede hacer el aseo en la iglesia. Pero si lo toma como una diversión solamente, pues mientras todo esté bien, ahí va a estar. Pero la diferencia es cuando uno siente la responsabilidad. Sí. Cuando uno siente la responsabilidad, no le tienen que decir a uno llega temprano. No, uno llega temprano. Mire, ahora que hablamos con los servidores, o tuvimos reunión y dijimos que los servidores que llegan una hora antes, es porque tienen que llegar a preparar el lugar, pues. El que cuida a niños tiene que llegar a ver que esté limpio, que las sillas estén acomodadas, que si hay doritos o no hay que ir a traer a la bodega. Todo limpio, sillas, doritos, todo lo que necesita. Para cuando llegue el primer niño, ya tiene todo listo. Pero si no tiene responsabilidad, no hace nada de eso. Solo llega a cumplir. No importa lo que falte, no importa cómo esté la situación. Pero no solamente los niños, obviamente, los sugieres, todos. Al pastor no deberían de decirle que llegue temprano, no vas a llegar cuando ya la alabanza acabó y tú todavía no llegas. Se supone que tiene una carga de responsabilidad, pero Noemí tiene una responsabilidad por Ruth. Ella está bajo mi cuidado. Si ella triunfa, yo tengo mucho que ver. Y si ella fracasa, yo tengo mucho que ver también. Y yo no voy a poder con esa carga. Y le dice, hija mía, no he de buscar una seguridad para ti. Y entonces dice el versículo 3, levántate pues, úngete, ponte tu mejor vestido y baja a la era. Y entonces le enseña el camino de la redención. Le enseña cómo ponerse bajo el manto de Booz. Versículo 4 dice, y sucederá que cuando él se acueste, porque le dice que no te vas a dar a conocer hasta que haya acabado de comer y beber,
Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y ella le respondió, haré todo lo que me dices. Dice el versículo, sigue diciendo que hizo todo lo que le dijo. Y versículo 8, sucedió que a medianoche el hombre se asustó. Se volvió y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Y él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Le dice, extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y entonces Noemí le enseña el camino de la redención. Porque, mi hermano, la lástima no sirve de mucho. Pero aprender cómo se hacen las cosas. Aprender cómo puedo alcanzar la bendición. Ruth tuvo que aprender. En este país, aquí en Israel, hay leyes. Hay leyes. Este es un reino de Dios. Y aquí hay leyes. Y la ley es la redención a través del pariente cercano. Ese pariente cercano va a redimir, pero yo tengo que tomar los pasos adecuados. Y entonces ella le dice, extiende tu manto porque eres pariente cercano, versículo 10. Entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de jóvenes, ya sean pobres o ricos. Y entonces, mi hermano, no se trata de conveniencias, sino de hacer lo correcto de acuerdo con la palabra de Dios. No se trata de conveniencias. Si tú y yo entendemos el reino de Dios, que no se trata de conveniencias, se trata de hacer las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. De esta manera lo dice Dios. Y le dice, has hecho esta bondad mejor que la primera, porque no has ido a buscar jóvenes. Versículo 11, ahora hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Versículo 12. Ahora bien, mire lo que dice. Es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces yo te redimiré. Vive el Señor, acuéstate hasta la mañana. Ruth tuvo que conocer el camino de Dios. Tuvo que conocer un camino de leyes, de derechos y de privilegios. Vos quizás dijo, yo puedo redimirte, obviamente. Tengo con qué redimirte. Puedo hacer mis propios planes. Pero hay una ley. Diga conmigo, hay una ley. Yo debo de ver el reino de Dios. Un reino de leyes. Por ejemplo, una ley es, este nuevo mandamiento os mando, que se amen unos a los otros. Es un mandamiento. Es la ley de Cristo. Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así, ¿qué dice? La ley de Cristo. Entonces hay una ley. Y Ruth tuvo que aprender que había leyes, que había maneras de hacer las cosas. Que no se trataba, mi hermano, solamente de aquí paso, sino que hay una ley. El versículo 16 dice, cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿cómo te fue, hija mía? En el original no dice cómo te fue, sino que el original dice, ¿quién eres tú ahora, hija mía? ¿Cómo te fue? ¿Quién eres tú? Y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Estaban en el camino a la redención. Todavía no lo obtenía, pero estaba en el camino a la redención. Dios tiene redención para nosotros, mi hermano. Dios tiene redención. Cuando yo me vuelvo a la voluntad de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar. Para el hijo pródigo empezaron a cambiar. Dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre, en cuanto lo vio, salió a encontrarlo. Y dijo, mi hijo estaba muerto, ha vuelto a la vida, hagamos fiesta. Las cosas cambiaron cuando él decidió caminar en la voluntad del Padre. ¿El Padre lo obligó a regresar? No. ¿El Padre lo fue a buscar?
No. Pero cuando él dijo, volveré. ¿Por qué? Porque el hijo conocía la casa. Si él hubiera necesitado ayuda para encontrar la casa, Dios se la hubiera enviado. Pero él no necesitaba ayuda para encontrar la casa de su padre. Él sí sabía dónde estaba la casa de su padre. La decisión era de él. La decisión estaba en su corazón de él. Y cuando él dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y confesaré mis faltas. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, pero no solamente contra el cielo, sino también contra ti. Y entonces hubo una restauración. Ahora, dice ese versículo 16 que le dijo, ¿quién eres tú, hija mía? El capítulo 4, versículo 1, dice que Booz subió a la puerta y ahí se sentó. Y he aquí que el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando. Y le dijo, hey tú, ven acá y siéntate. Y él dijo, y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. Son las leyes de la redención. Versículo 3. Entonces dijo al pariente más cercano, le dijo, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenece a nuestro hermano Elimelech. Fíjese, mi hermano, que al volver al camino de Dios, la bendición es restaurada, porque ahora Noemí tiene tierras. Ahora tiene posesión. Dice, Noemí necesita vender la parte de tierra que le pertenecía al marido. Versículo 4. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Le dice, si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima y yo después de ti. Y él dijo, la redimiré. Ahora, dice el versículo 5, sigamos leyendo. Versículo 5. Entonces Booz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y es que toda bendición trae un compromiso. Diga conmigo, toda bendición trae un compromiso. ¿Cuántos queremos bendición? Yo quiero bendición. Abundante, mi hermano. Pero ¿sabe una cosa? La bendición trae un compromiso. Aquel hombre iba a tomar la bendición, iba a tomar la oportunidad, iba a cumplir con su compromiso o con lo que le pertenecía. Comprar el campo de Elimelech para que no se perdiera de la familia y quedara el nombre del pariente en ese terreno, no se perdiera. Dijo, sí lo voy a hacer. Pero, dice el versículo 6, que el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y entonces me enseña que no todos tienen la capacidad de redimir. ¿Por qué? Porque la bendición tiene una responsabilidad. Yo quiero bendición, repito, yo quiero bendición, pero la bendición tiene una responsabilidad. Yo quiero que el Señor te bendiga. Y ya te bendijo, pero yo quiero que se manifieste esa bendición, mi hermano. Pero trae una responsabilidad. Es como un hijo. Un hijo es una bendición. Amén. No importa cómo haya llegado al mundo. Es una bendición. Algunos, desafortunadamente, por ejemplo, algunos nacieron por una violación, por un abuso. El abuso es pecado, es malo. Pero el niño es una bendición. Pero esa bendición trae una responsabilidad. Y entonces dice ahí que aquel pariente cercano, no tenía la capacidad de redimir. Y entonces tuvo que pasársela a alguien más. Dice el versículo 9, que entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Y entonces él se compromete con esa parcela. Pero no solamente con la parcela, sino a que el nombre del difunto permanezca. A hacer lo que él tiene que hacer. A tomar a Ruth la Moabita como mujer a fin de preservar el nombre del pariente y que el nombre del pariente no se pierda.
No todos tienen la capacidad de recibir, de redimir, pero vos la tenías. Versículo 10. Además he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Mahlón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Entonces, repito, junto con la bendición se toma la responsabilidad. Es una responsabilidad. Versículo 11. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos somos. Y entonces lo bendicen. ¿Para qué lo bendicen? Para hacer la obra de Dios. Diga conmigo, para hacer la obra de Dios. Cuando hacemos las cosas correctamente, viene bendición sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Dios nunca te va a poner a hacer algo sin que te dé la bendición que necesitas para hacer ese algo. Dios quiere que hagamos la obra de Dios, pero te va a dar la habilidad. Y entonces dice que la bendición incluye: haga el Señor a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Que las haga fecundas y que creen, que tenga hijos que realmente preserven la casa. También dice, y que tú adquieras riqueza en Efrata y seas célebre en Belén, porque aumenta la familia, se necesita aumento de bienes también. Versículo 12. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Bendición para hacer la obra de Dios. Yo quiero bendición, pero si Dios me preguntara, ¿para qué quieres la bendición? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Para qué quieres la bendición? Por ejemplo, Señor, quiero tus dones, quiero tus gracias, quiero tus carismas, quiero la habilidad para predicar, quiero lo que necesito para hacer tu obra. Pero si Dios me pregunta, ¿para qué la quieres? Obviamente Dios sí quiere dármela. Dios sí quiere dármela. Pero también quiere saber para qué la quiero. Tal vez tú tienes dinero, tus hijos están ya crecidos y tu hijo te dice, papá, ¿por qué no me das unos $100,000 para ver qué hago con ellos? Y tú le vas a decir, no, hijo, tráeme un plan de trabajo, tráeme el negocio que tú vas a hacer, enséñame los planes y todo detalladamente y yo te los doy. Pero mientras no me traigas eso, yo no puedo dártelos. Sí los quiero para ti y sí los tengo para ti, pero yo quiero saber qué vas a hacer con la bendición. ¿Sabe que Dios así es? ¿Qué vas a hacer con la bendición? ¿Quieres mi poder? ¿Qué vas a hacer con esa bendición? Porque la bendición es para hacer la obra de Dios. Y entonces bendicen a vos. Dice el versículo 13 que vos tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y me gusta porque dice, y el Señor hizo. Diga conmigo, el Señor hizo. El Señor hizo que concibiera y diera a luz un hijo. Fue el Señor el que intervino, mi hermano. Yo quiero que Dios intervenga en todo lo que yo hago. En todo lo que yo hago. Mire, por ejemplo, Carlos nos ayuda en muchas cosas aquí en la iglesia. Yo me doy cuenta que Dios le da la habilidad para arreglar un foco, para jalar un cable, para todo. Es Dios. Es Dios. Él no puede decir, es que yo soy más inteligente que los demás. No, es Dios el que nos da la habilidad, mi hermano. Si Él dijera un día, no, yo me voy aquí, ni me pagan siquiera, ni las gracias me dan siquiera. ¡Adiós! No va a funcionar por allá. ¿Por qué? Porque es Dios el que da la habilidad. No estoy maldiciendo ni nada. ¿Ven? Solamente estoy reconociendo. Wow, cuando hacemos las cosas en Dios, me salen unas ideas, hermano. Nomás le pregunto, Señor, ¿cómo hago esto, Señor? Yo tengo buenas ayudas aquí en la iglesia. Una de ellas es Carlos, el hermano Trine, que yo nunca lo puse encargado de Ujieres, fue el Señor el que lo puso. Cuando yo empecé de pastor, él sintió la responsabilidad de ¿qué? De llegar temprano. Nadie le dijo, nadie. De arreglar las sillas, acomodar las sillas. Nadie le dijo, arregla las sillas, aspira, limpia, que cuando llegue el pueblo ya esté limpio todo. Yo nunca se lo dije al hermano Trine. Simplemente cuando yo empecé de pastor, al hermano Trine le cayó la carga. No, es que tiene que estar limpio. Cuando los hermanos lleguen no puede estar sucio.
No pueden estar las sillas todas chuecas, una línea así, toda así, hermano. Dios lo puso y para mí es una bendición. Cada uno de los que hacen algo, yo veo cuando Dios lo puso. No fui yo. La persona no es perfecta, pero no fui yo. Ahora, antes estábamos mirando el video del viernes con mis hermanos, donde estaba dirigiendo Tim, y dijo, wow, realmente este dirige muy, muy bien. Y sí tiene razón, fíjese. Dijo uno de mis hermanos, dice, es que tienen razón los predicadores, no se trata de cantar, se trata de tener la unción, se trata de tener la gracia. Y yo digo, Señor, gracias, Señor. Porque cada ayuda recibe lo que necesita, no porque sea inteligente. Por ejemplo, la construcción aquí, Remy fue el que me ayudó, Arturo. Realmente, si Dios no pone a alguien así, mi hermano, no hubiéramos hecho nada. No hubiéramos hecho nada. Él es el que empezó a conocer quién construía, quién armaba, quién paredes, quién chirró, quién plomería y todo. Y yo le di mucha lata, mucha lata. Remy, no quiero eso ahí. Remy, ¿por qué está eso ahí? Remy, ¿por qué? Y lo bueno es que me aguantó. Le voy a llamar al constructor. Le voy a llamar. Un día vine y esas paredes estaban como por aquí. Como de por aquí para atrás. Y le dije, ¿esa oficina no va a servir? Ahorita le llamo. Siempre me decía, ahorita le llamo y ahorita le aviso. Así fue toda la construcción. Ahorita le llamo al constructor y ahorita le digo qué me dijo. Yo no lo hubiera hecho. Pero como Dios pone a alguien, y a ese alguien Dios le da habilidad. Dios le da una habilidad especial para que haga esa función. Ese es Dios. Cada uno de los que Dios pone son para una función. Y entonces el Señor hizo que concibiera y dio a luz un hijo. Versículo 14. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Mira lo que dice, sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Cuando Noemí regresó a los caminos de Dios, comenzó su restauración y su bendición. Y se manifestaron cuando este niño nació. ¿Cuál es el punto, mi hermano? Que cuando uno se vuelve a Dios, las cosas empiezan a mejorar. La salud empieza a mejorar, mi hermano. La salud. Porque a veces uno, mire mi hermano, a veces los doctores no le hallan a uno, hermano. Dicen, no tienen nada. Pues sí, no, según médicamente no tengo nada, pero yo siento que me estoy muriendo. Y entonces, hermano, son cosas que Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Cuál es la voluntad tuya? Y a veces la voluntad de Dios es algo tan sencillo, mi hermano. Nomás es encontrar dónde me salí de la voluntad de Dios. Puede ser algo muy sencillo, puede ser el trato con la esposa, el trato con el esposo. Son cosas muy sencillas, pero que me van a ayudar. Y te voy a decir algo, y la salud mejora al instante, mi hermano. Porque a mí me ha pasado, siendo que me estoy muriendo, hermano. Pero, Señor, ¿qué tengo que arreglar? Y entiendo, Dios en su misericordia, esto lo estás haciendo mal. Pero yo no tengo la culpa, Señor. Sí, ya sé que no tienes la culpa, pero no tienes que hacerlo así de cualquier manera. Y la salud mejora. Dice ahí, sea Él restaurador de tu vejez. Porque tu nuera que te ama es de más valor para ti que 7 hijos le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Versículo 17. Las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Diga conmigo, un hijo a Noemí. Un hijo a Noemí quiere decir un israelita. ¿Qué quiere decir eso? No un moabita. Recuerda que Ruth era de Moab. Pero no un moabita, un israelita, un hijo de Dios. Ahora que mirábamos con mis hermanos el culto del viernes pasado, cuando estaba Tim dirigiendo, y dijo uno de mis hermanos, dijo, ¿hasta dónde ha llegado la bendición de mi mamá?
realmente hasta dónde ha llegado. Y sí, yo lo miro, sí, tiene razón. Es Dios el que hace las cosas. Es Dios el que hace las cosas. Pero es una bendición. Un israelita, no un moabita. Ruth lo tuvo, pero fue un descendiente de Noemí. Versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Ram. Eso fue antes de Noemí. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Pero Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Ahora, Salmón engendró a Boz de Rahab la ramera, la de Jericó. Y entonces Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed, que fue el hijo de Ruth, la moabita. Y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Dios preservó la casa de Noemí a través de Boz. Dios preservó la casa de Noemí. Te voy a dar una palabra, mi hermano. Dios ama tu casa. Dios ama tu casa. Dios ama tu casa. Pero a veces nos salimos de la voluntad de Dios. Yo no sé por qué se fue Noemí con Elimelech para Moab. Dijo, hay hambre en la tierra de Belén. Vámonos, agarre sus chivas. Y dijo ella, llena me fui. Llevaban dinero, hermano. Llevaban salud. Llevaban gozo, hermano. Llegaron a Moab como empresarios, hermano. Y cuando regresó, vacía. Llena me fui, pero Dios me ha enviado vacía. Pero cuando ella regresó a Moab, empezó la restauración. Y Dios quiere restaurar. Dios está en el negocio de restaurar mis hermanos. De restaurar mis hermanos. Oramos. Pasa el grupo de alabanza. Le damos gracias al Señor. Anoche estaba ahí, Señor, ¿qué voy a predicarle a mis hermanos? ¿Qué voy a predicarle a mis hermanos? Porque me fui a Orlando allá a perder el tiempo, hermano. Llega uno más cansado. Cuando uno va de vacaciones, uno necesita vacaciones para descansar de las vacaciones, hermano. Pero anoche estaba ahí, Señor, mañana yo quiero estar en la iglesia. ¿Qué le voy a predicar a mis hermanos? ¿Qué le voy a predicar? Y el Señor me empieza a hablar de Noemí. Las cosas empiezan a mejorar cuando uno se vuelve a la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza. Y gracias, Señor. Gracias por enseñarnos, por mostrarnos al que está sentado en el trono. A Él sea el honor y la alabanza y la exaltación. Señor, yo te adoro y te bendigo y te alabo y te exalto. Gracias por tu voluntad. Gracias, Señor. Sí, mi Dios. Al que está sentado. Dale gloria a Dios, mi hermano, con tu vida, con tus pensamientos, con tus ideas. Y dile, Señor, aquí estamos, delante de ti, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Sí, sí, Señor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios.
Señor. Padre, gracias, Señor. Yo sé que tú nos iluminas con tu palabra. Yo sé que tú nos iluminas con tu palabra. Ayúdanos a caminar en tu voluntad. Queremos bendecirte y darte gloria. Caminar en tu voluntad, Señor. Simplemente no queremos ser ajenos a lo que tú quieres que hagamos y cómo conducirnos. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por tus siervos, tus ministros. Yo te doy gracias por cada uno de los que has añadido, Señor. Y aquellos que les has dado una gracia especial para liderar, para hacer, Señor. Gracias, gracias, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Gracias, amado Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Amén. Y amén. Bueno es el Señor, amén.